Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias por estar acá. Gracias al JJ por nuevamente recibirnos en este lugar tan lindo, que es como una casa para nosotros ya. Hoy es una ocasión muy especial, estamos todos muy contentos. Presentamos la revista Crisis número 69 y también celebramos los 15 años de Crisis. Estamos el colectivo editorial a pleno y como son los 15 años tenemos muchas cosas. Tenemos un álbum familiar que en algún momento va a empezar a aparecer por acá atrás. Tenemos souvenirs, hay que comprarlos, pero son souvenirs. Hay muchas revistas, hay de todos los números salvo los que están agotados. Hay postales, hay pósters, también hay un punto para sacarse fotos, un photo point, ahí, con afiche que hicimos para cuando cumplimos los 10 años, entonces pueden ir y sacarse fotos ahí. También tenemos unos recuerdos de nuestros abuelos, de las crisis viejas. También tenemos comida que pueden pedir, menú especial que nos hizo el JJ y bebidas. También vamos a tener una torta y también vamos a brindar y también vamos a bailar. Así que hoy es un cumple de 15 de Crisis. Gracias por venir. Sí. Sí, acá me soplan que en el puesto además tenemos un souvenir especial que se hizo para esta ocasión, que es un no le quiero llamar compilado, es un tomo de las primeras 10 crisis de esta cuarta etapa de Crisis encuadernado. Es una iniciativa de nuestra editora de fotografía, Jazmín. El Rata también estuvo ahí. Se puede encargar y se lo pueden llevar. Si lo encargan y lo pagan, se lo llevan. Esto es así, chicos. Bueno, entonces, retomando el hilo, presentamos la Crisis 69 y festejamos nuestros 15 años de lío, por así decirlo. Por ese motivo decidimos que vamos a organizar la presentación, el encuentro de hoy, de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de la coyuntura, como corresponde siempre a las presentaciones de Crisis, en este clima de intimidad política que generamos y que nos gusta compartir. Para eso ahora yo voy a leer el manifiesto, Juan, perdón. Y la segunda parte sí va a ser para hablar un poco más de nosotros, hacer un poco más de ombliguismo, pero sobre todo para escucharlos a ustedes, que son nuestros lectores, y ese es el diálogo que queremos tener. Bueno, entonces, dando paso a la primera parte, que es hablar de la coyuntura que tan movida viene, y que un poco por eso tenemos esta etapa, ¿no? Y si nos sale bien, a ver qué es lo que queremos que nos salga bien. Le voy a dar la palabra a Juan, que va a leer el manifiesto, que va un poco en esa línea, y después abrimos ya el micrófono para charlar sobre eso. Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches. Estamos súper contentos de estar acá. Recién hablaba con un amigo, 15 años, es un montón, suena rarísimo que algo dure tanto. Sobre todo una revista en papel. Casi siempre que hablo con amigos de otro lado me dicen, ustedes son los locos del papel. Y la verdad que sí, y creo que vale la pena. Este número y este manifiesto y esta etapa tuvieron mucha atención, siempre lo tienen, pero en especial en esta coyuntura tan vertiginosa este mes fue pero muy delirante a nivel político. Ha ido mutando banquinazos entre festejos del gobierno, festejos nuestros, por decirlo así. Y entonces, bueno, el manifiesto a la hora de escribirlo era realmente riesgoso de que quedara prontamente en desuso, ¿no? Que quede anacrónico. Pero sin embargo, creemos que, hablamos en la reunión del miércoles, que tiene un valor todavía, que tiene imágenes que vale la pena discutir. Y para eso estamos esta noche. Voy a leer la primera parte, en realidad, porque la segunda quizá lo hagamos después, que tiene más que ver con el festejo de estos 15 años. Sobre todo para aquellos que no lo leyeron. Dice así:
En cuestión de días, la coyuntura argentina cambió de signo varias veces, a una velocidad inaudita. El gobierno libertario se encaminaba hacia una elección de medio término consagratoria, cuando una policrisis furiosa lo puso al borde del colapso. Parecía game over, pero un rescate inédito del presidente magnate norteamericano le inyectó a la ultraderecha otra vida, que sin embargo puede ser fugaz. En este mundo estallado y sin reglas, nuestro país se torna el laboratorio para un experimento colonial de nuevo tipo. Así las cosas, el comicio legislativo de octubre dejó de ser un evento anodino y se proyecta ahora como una batalla decisiva. Si el infame pacto entre Trump y Milley resultara convalidado por las urnas, la soberanía nacional habrá sido rifada con la aquiescencia popular. Y aquella operación geopolítica del Departamento del Tesoro norteamericano que pretende disciplinar al descontento con la amenaza de hundirnos en el caos económico conseguiría una legitimidad difícil de desactivar. Por el contrario, un rechazo masivo de votos contra el ajuste, la violencia del Estado y la sumisión al imperio sería un acto democrático poderoso, una expresión de dignidad ciudadana que depositaría en la oposición política de todos los colores y tonalidades un mandato específico: rechazar el salvavidas de plomos y medias tintas. A diferencia de lo hecho por el peronismo fernandista en 2019, que aceptó la deuda con el FMI legada por Macri, el próximo gobierno deberá animarse a desconocer de cuajo toda herencia vil de tinte anexionista. Atravesamos por estos días dilemas que recuerdan a la postdictadura de finales del siglo pasado, cuando la subjetividad colectiva era maniatada por el chantaje de los mercados. Democracia de baja intensidad, la llamaron en aquel momento, aunque la tiranía quedaba en el pasado y la fe en él nunca más sonaba verosímil. Hoy el peligro de una ruptura del orden constitucional vuelve a estar en el horizonte, aunque cueste imaginarlo. La Internacional Reaccionaria desarrolla su libreto al pie de la letra y no dudará en desconocer la voluntad popular si es preciso. El interminable genocidio en Palestina es una señal de que están dispuestos a imponerse por la fuerza, contra el sentir de la inmensa mayoría de la población mundial. Pero en septiembre constatamos una enseñanza preciosa, que ningún pase de magia financiero nos hará olvidar. Todo poder, por más delirante y agresivo que se presente, es más frágil de lo que se cree. Bueno, hasta acá llegábamos con el manifiesto, ¿no? La primera parte de coyuntura política. Y después, como decía Flor, está esta etapa, que es una mano, es una tijera, es un pequeño Milei sobre la cuerda. Las discusiones de la revista dudamos quién iba a ser esa persona que estaba arriba de la cuerda. Uno también se siente a veces en esa cuerda, ¿no? Casi siempre. Pero políticamente nos pareció que realmente en esta coyuntura esto tiene sentido y que en todo caso lo que abre la tapa es menos un diagnóstico que un desafío. A ver quién toma esa tijera. Uno se ilusiona quizá hoy que estamos de festejo y por la historia nuestra, ¿no? De nuestro pueblo, que seremos nosotros quienes tomemos esa tijera y cortemos esta soga. Y que no sea una potencia extranjera o movimientos políticos que no nos interesan tanto. Bueno, a partir de ahora vamos a dar la palabra. Acá Sí. Mario la tomará. Bueno, no, la idea era esa, un poco gracias por venir de vuelta, un gustazo para nosotros que vengan a compartir este momento, como decía Flor, de encuentro, de pensamiento colectivo, de intimidad política. Y la idea es un poco, queríamos que circule un poco, escuchar a compañeros, compañeras, a la gente con la cual habitualmente pensamos y que siempre hay una interacción permanente. La revista está un poco hecha de eso, de un pensamiento colectivo, y es un intento de aportar a ese proceso colectivo de leer lo que está pasando y de intentar incidir en eso de alguna forma. Así que por eso para nosotros es realmente importante encontrarnos y pensar un poco. Y en este momento, como bien decían tanto Flor como Juan, es un momento que la sensación que tenemos nosotros, por lo menos no sé si es compartida, es que estamos en una especie
punto de inflexión que no se sabe para dónde va a caer. Como decía Juan, para nosotros es muy importante o sería muy deseable que se concrete esa virtualidad que aparece a cada rato, que es que este gobierno entre en una crisis medio definitiva. Pero la verdad es que es muy difícil de diagnosticar eso. Por eso, la idea ahora era empezar a compartir un poco con alguna gente eh, cómo se está viviendo este momento, ¿no? Primero, queríamos pedirle, no sé, a la gente del JJ, a la cual le agradecemos un montón siempre la buena onda y la posibilidad de juntarnos acá. Y bueno, pedirles un poco que cuenten un poco cómo lo están viendo y abrir un poco acá la discusión a partir de la gente cercana. Solve. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Solo te pido una cosa porque sé que con vos tengo confianza. Lo único que no me quiero olvidar de decir antes de seguir es que nos acompañan las compañeras de Bordando Luchas y que ellas hoy trajeron, tienen unos bordados hermosos, hoy trajeron agendas bordadas y algunas otras cosas más. Todo lo que, con todos motivos de Gaza, ¿no? Y de Palestina, todo lo que ustedes hoy compren se va a destinar a las familias de la Franja de Gaza. Así que perdón que interrumpí así, pero no quería olvidármelo. Gracias. Bueno, aprovecho la interrupción para pasar un chivo, que es que el lunes a las 7 de la tarde vamos a estar acá en JJ Circuito Cultural proyectando 5 cámaras rotas con un grupo de compañeros que trabajan desde el cine por Palestina. Gaza es algo que nos duele y el genocidio contra un pueblo que sentimos hermano aún más. Nosotros en primer lugar, bienvenirles. Ya estamos por cumplir un año de presentaciones colectivas y para nosotros siempre es un placer poder desde JJ abrir la casa para la revista Crisis, que es un espacio, que no solamente compañeros, sino que siempre logra alimentar nuestra imaginación política para tramar futuros colectivos. Entonces, estar hoy acá, no simplemente en una nueva presentación, sino a los 15 años, es para nosotros un honor y un placer, y me parecía que era importante poder plantearlo de entrada. Y después comentarles, nosotros somos un espacio que está acá en el barrio del Abasto, en sus límites con Almagro, tejiendo redes con distintos centros culturales y espacios políticos desde hace ya cumplimos el 15 de noviembre 8 años en esta tarea, de la cual venimos de otros lares, pero JJ se puede abrazar de esa manera desde aquel entonces. Y un poco en esa sintonía es para nosotros bastante importante poder pensar que estos espacios de enunciación política sean fértiles y sean desarrollados en el marco de nuestro espacio. Básicamente porque la cultura como tal viene sufriendo fuertemente, el azote del gobierno. Fue elegida como enemigo, un enemigo tal vez más subliminal, tal vez menos escuchado, pero que sin embargo fue el primero en ser reprimido el 27 de febrero de 2024 en las puertas del Inca cuando se reclamaba contra la intervención de Pirovano en el organismo. Pienso en eso y pienso en el cine y pienso en el contexto actual en el que estamos, luchando contra el cierre de Cinar Play y Cinar TV, que representan el 0,36 de un presupuesto total que tiene la cultura en nuestro país. Sabemos que hay un embate ideológico contra nuestros espacios, contra los subsidios a los centros culturales, la dificultad de conseguir los subsidios de mecenazgo, o todo un proceso ahí que, sin embargo, nos viene encontrando en la calle, nos viene encontrando con otros colectivos audiovisuales, visuales, culturales de distinto tipo, y donde en ese sentido nosotros como centro cultural nos encontramos en un doble juego, me parece. El primero es el de poder seguir siendo un espacio en el cual sea fértil pensar una proyección de mundo, y el segundo es el de la defensa del acervo cultural importantísimo que tiene nuestro país. Por eso hoy para nosotros, JJ es un espacio que obviamente atraviesa una dimensión comercial como todos, muy complicada, así que para no hacerla muy larga, invitarles a esas dos cosas. Primero, pensar la cultura con nosotros como una defensa de la identidad de nuestro pueblo, y segundo, también a consumir, todo eso para nosotros y para la cultura en general es una insulina que te permite seguir para adelante. Así que eso, agradecerle nuevamente a los compañeros de la Crisis por venir a nuestra casa y a todos ustedes por habitarla con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vos, Solve. Creo que se olvidaban de decir que iba a haber algo para después brindar y eso más adelante.
Pero bueno, después vendrá. Después vamos a pedirle también a las compañeras que están acá con las cosas sobre Palestina y demás que intervengan por ahí cuando terminemos la primera parte. Em, Hoy es 17 de octubre y me parece que es importante poner, bueno, la efeméride, también la fecha, pensar un poco qué significa encontrarse hoy en un contexto como este, eh, en una fecha como esta. Así que nosotros queríamos pedir a un amigo que se llama Marcos Schiavi, eh, que viene editando una revista, es historiador y con el cual venimos también siempre dialogando desde hace mucho tiempo. Y ellos están sacando una revista que se llama Porvenir, ¿no? Con la cual venimos tejiendo interlocuciones, diálogos y que queríamos pedirle, le habíamos pedido que si nos comentaba un poco qué significa hoy juntarse a pensar en este momento un 17 de octubre, ¿no? ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Cómo podemos pensar hoy la vitalidad del peronismo en una coyuntura como esta? No sé, Marco, ¿por dónde andas? Ah, está Paula también por ahí, que si quiere decir unas palabras sería genial. ¿Qué hago? ¿Me siento? Me siento de gracia. Hay otro micrófono más. Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias a Revista Crisis. Cuando me llegó la invitación de Mario, mi primera reacción dije, qué osado. 17 de octubre, 80 años de 17 de octubre, y Crisis hace una actividad con un flyer sin Perón. Me pareció bien, me pareció propio de Crisis y me pareció buenísimo, quiero decirlo. Yo, como dijo Mario, soy historiador, pero además soy parte de un colectivo que es una nueva revista, también en papel, que se llama Porvenir, una revista que uno académicamente podría denominar como cuca, o sensiblemente cuca, y que tiene que ver más que nada con una búsqueda de emisión y también una revista que busca lo que está pasando acá, que es una revista en papel que busca juntar gente, que los links tal vez sirven para llegar más lejos, pero no generan esto. 50, 100, las personas que sean reunidas para charlar sobre debatir, sobre lo que les interesa. En relación a lo del 17 de octubre, yo en mi otra vida fui doctor en historia y mi tesis fue sobre sindicalismo y peronismo entre el 45 y el 55, lo que me generó cierto conocimiento sobre el tema, no más que un poco más que la media, pero tampoco me convierte en un especialista, vamos a poner así. Pero sí me parece importante de cara a pensar el peronismo hoy, que uno podría pensar el 17 de octubre con 5 ejes que bien son raíz del peronismo, de estos 80 años del peronismo, pero también uno lo puede pensar como un programa posible. En primer lugar, la movilización, la necesidad de la movilización. El peronismo nace con una movilización popular, no con un nombramiento de un general como secretario de Estado, ni con una elección, sino con una movilización de trabajadores que, con una utopía tal vez chica, pero una utopía al fin de vivir mejor, y se movilizaron y cambiaron la historia de la Argentina. En ese sentido, me parece importante para pensarnos hoy la necesidad de la movilización, la necesidad de que con el Estado, sin Estado no se puede, pero con el Estado no alcanza. Que necesitamos más sociedad movilizada. En segundo punto, la organización, ¿no? El peronismo a partir de ese 17 de octubre cambia drásticamente una dinámica que moderniza la forma sindical, la moderniza como nunca antes en la historia argentina,
y no solo la moderniza, sino que la masifica. De manera drástica, una gran cantidad de trabajadores jóvenes se convierten primero en obreros, luego en afiliados, y una enorme cantidad se convierte en dirigentes. ¿Sí? La gran mayoría de los dirigentes sindicales más importantes del periodo tenían entre 30 y 40 años. Parece un detalle que tal vez uno se olvida, pero el modelo sindical peronista no viene con dirigentes de 70, 80 años per se. ¿Sí? El dirigente más importante de la CGT de esa etapa, José Espejo, tenía 36 años. El debate Rucci-Tosco, los dos tenían cerca de 40. Cuando Ubaldini enfrentaba la dictadura tenía 40 años. Me parece ese otro tema muy importante. Tercer tema muy importante que me parece que el 17 de octubre da cuenta es la unidad, la necesidad de la unidad. Yo sé que parece una palabra vacía la unidad y que después del Frente de Todos la idea de unidad parece que no alcanza, pero sí me quedo con una cosa que me parece importante, que es que más que comentar la fragmentación del pueblo argentino, el desafío es buscar lo que nos une, buscar lo que nos une al trabajador afiliado a la UOM con el trabajador de la economía popular. Las diferencias las conocemos. El desafío político es buscar la unidad, esa unidad. El cuarto punto, para mí el más importante, es que el 17 de octubre también da cuenta de la necesidad y la importancia del poder plebeyo. El Estado peronista que se desplegó post-17 de octubre fue un Estado con capacidades estatales que hoy nos encantaría tener. Hoy tenemos un Estado tal vez con una debilidad, y ese va a ser un desafío de cara al postmileísmo muy importante. ¿Sí? Aquellos que me tocó recorrer el Estado y sé lo que está pasando hoy en algunos lugares del Estado Nacional, y creo que el desafío mayor va a ser reconstruir ese Estado con un mandato y un propósito, no a la Bartola. Pero sí la importancia del poder popular. ¿Y a qué me refiero con eso? Que con el Estado no alcanza, que la sociedad movilizada es muy necesario, sobre todo para traducir una victoria política en una victoria social. Y un último punto, que el 17 de octubre da cuenta, que es la importancia de la conducción política. Con las tensiones que eso implica. No es algo lineal, pero sí, sin duda, esa manifestación popular, ese carro que necesita unos caballos corriendo, vamos a ponerlo así, necesita una conducción. Yo generalmente comento que el gobierno de Perón condujo fuerzas sociales y organizaciones sociales que ya estaban desplegándose. Los sindicatos ya estaban desplegándose. Y el gobierno de Néstor y Cristina unió cosas que ya venían de los 90, ¿no? Por lo menos lo que yo pienso es que el gobierno de Néstor y Cristina es impensable si en el 2001. Me acuerdo de una charla, una entrevista que le hizo el compañero que tengo acá al lado a otro compañero, a Guado de Pedro, en donde le preguntaba lo del 2001. Yo soy de la idea de que el kirchnerismo es impensable sin el 2001 y que la capacidad que tuvo Néstor es de juntar cosas que previamente venían. Era difícil de pensarlas juntas. Pensar juntos en el 2002 a David de Bonafini, con Hugo Moyano, con Luis Delía, era difícil de pensarlo. Finalmente eso con conducción política sucedió. Pero básicamente, y para no hacerlo largo, agradezco el espacio. Obviamente agradezco a los hermanos mayores, no en términos etarios, sino en términos de, tienen 69 números, nosotros tenemos 2, pero sí los pensamos como un faro en términos de la importancia de tener una revista en papel y que no se esconda, que diga lo que piensa desde una posición y nada, que después nos banquemos las piñas. Muchas gracias.
Gracias, Marco. Bueno, ahí ya vieron que se anime a venir, se puede llevar una pizza. También se puede hablar desde el lugar, pero bueno. Gracias, Marco. Sí. Bueno, después vamos a hablar de los números de la revista, ¿no? En la segunda parte, cuando se lea con el tema del primer número, el segundo número. Quiero decir que están los compañeros y compañeras del mapa de la policía y de ahora que si quieren en algún momento tomar la palabra va a ser bien interesante porque, bueno, la verdad que vienen laburando re bien en todos estos meses. Y sería interesante que cuenten un poco qué están pensando, cortito. Pero bueno, ahora para seguir en esta senda... una cosita también que me despertó lo de Marcos que quería explicitarlo. Esa discusión un poco con Guado y también con Marco y con los compañeros es un poco que creo que es algo que está bueno volver a poner en juego, ¿no? Nuestra sensación, lo venimos diciendo, es que se cierra un ciclo, que se cerró un ciclo durante estos tiempos, que tiene que ver con el ciclo de la gobernabilidad progresista, ¿no? No solo en Argentina, en otros lugares también. Por ahí está Pablo, que también acaba de escribir en la revista sobre el ciclo boliviano. Se cierra un ciclo y reaparecen discusiones que creo que está bueno volver a retomar. ¿Cuándo se abrió ese ciclo? ¿Del 2001 o del 2003? ¿No? Son las discusiones que aparecen y hoy, 17 de octubre, está bueno también volver a poner en discusión eso. ¿Qué es... ¿Qué tipo de acontecimiento es el que abre un ciclo político? ¿El acontecimiento popular, como decía Marcos, o un hecho electoral, digamos, de constitución de una nueva gobernabilidad? Bueno, un poco también para hablar de esto queríamos invitar a Paula, a Val Medina, gran amiga de la revista, que hace mucho que no veíamos, y que queríamos invitar también a compartir unas palabras sobre cómo estás viendo el momento hoy. Y también si querés en el momento de la fecha hoy, continuar un poco lo que decía Marcos. Buenas, hola. Bueno, Mario, yo le dije, mira Mario, tengo un cumple de 50 en La Plata, pero voy a pasar a darles un beso. Y bueno, y acá así que no vengo con nada pensado, vengo en la lógica de ir a festejar a esta amiga. La verdad es que hoy fue para mí un 17 de octubre, voy a ser muy sincera, por lo tanto, porque no preparé nada. Fue un 17 de octubre para mí totalmente atípico, en el sentido de que me cuesta mucho conectar desde este momento histórico con la fuerza que evoca ese 17 de octubre y que durante mucho tiempo sentí como que estaba muy viva y muy presente en mí. Y hoy no reniego el 17 de octubre, me reivindico peronista. Esta es una revista hermosa que conozco desde la concepción y que a veces, algunas veces cuando la leo digo, le falta un poco de peronismo. Así que, pero respecto de aquel momento... y además por algo que decía Marcos, ¿no? Raíz, programa, creo que era Cook, quise mirarlo pero sin anteojos, no veo en el teléfono. El pasado es raíz y no programa. Y sí, a mí me parece que efectivamente el programa de la Argentina hoy, los desafíos de la Argentina son totalmente distintos. El 17 de octubre sigue siendo una raíz, pero es tal el desencuentro del peronismo con la realidad profunda del pueblo, aún de nuestros mejores candidatos, yo tengo algunas excepciones ahí igual, creo que Juan Grabois se expresa, y también lo voy a decir muy honestamente, ese encuentro con la realidad del pueblo, creo que la conoce, creo que la encarna, creo que la expresa, el espacio de Argentina humana en el que están muchos de los compañeros que hoy están acá, pero que no deja de ser minoritario en el marco de la construcción de nuestro espacio peronista kirchnerista. Y que hay muchos otros compañeros valiosos, pero que esta idea de esa fuerza que se crea en el vaivén entre las organizaciones libres del pueblo, el Estado y los partidos o la política, está un poco rota, ¿no? Es decir, cómo articular todo eso, yo no sé, creo que no le encontramos la vuelta.
Algo de lo que decía, las edades, sí, posiblemente, ¿no? Esto de estos dirigentes envejecidos del sindicalismo. En ese punto, Crisis es una revista que no envejeció, tampoco es quinceañera, lo cual está muy bien. Así que, no sé, mi anhelo, mi deseo más profundo es cómo se vuelve a reconstruir esa fuerza, esa determinación impresionante que tuvo el 17 de octubre, que tuvo la suerte de tener una fuerza muy desde arriba y desde abajo, ¿no? Por eso creo que sin duda es el hecho más importante de la historia del pueblo argentino. El 2001 fue una fuerza desde abajo que tuvo un eco en el 2003, ¿no? Como que tuvo una escucha en el 2003, pero bueno, el 2003 no fue la expresión directa del 2001. Es más, en algunos puntos también pudo haberlo sofocado en su fuerza. Así que bueno, yo creo que entiendo poco de lo que nos está pasando en este momento, muy puntual. Y bueno, y creo que de todas formas estos espacios, esta revista, seguir pensando, seguir imaginando cómo se reconstruye ese vaivén es lo mejor que podemos continuar intentando. Y bueno, y después felicitarlos mucho. Son un grupo de amigos, hay una amistad política y bueno, es la revista a la que siempre voy para terminar de ubicarme yo misma en la coyuntura, para conocer nuevas problemáticas también. Así que muchas gracias. Bueno, Antes de que vos digas lo que tenés en mente, ¿cómo así? yo voy a decir que todos los que están atrás, si quisieran, pueden pasar acá y sentarse en el escenario y hacemos como un 360 y van a estar más cómodos. Eso nomás. Te doy a vos la palabra. Que vas a darle la palabra a alguien. Por eso, decilo vos. Bueno, muchas gracias, Paula, por las palabras. Un gustazo tenerte acá. Bueno, hay mucha gente que está para hablar. Está todo el colectivo editorial. Hoy realmente siempre decimos el colectivo editorial en pleno y nunca cumplimos la palabra. Hoy creo que están todos y todas. También cualquiera que pueda hablar, que quiera hablar, no sé, Nico, Nati, Jime, bueno, todos, Lu, todos los que están por acá. Raz, no nos dejen solos y solas acá. Pero yo quisiera ahora, si les parece, seguir y pensar ahora un poco lo que ya venían planteando Marcos y Paula, pero quizás en función de lo que viene, ¿no? Del proceso electoral que está ahí en puerta. Que la sensación que tenemos es que de repente pasó de ser algo que no tenía tanta importancia, ¿no? Hace un mes y medio, un poco lo que decíamos en el manifiesto que leía antes Juan, y de repente aparece como un momento decisivo. Y la pregunta es qué se está jugando ahí, y queríamos pedirle a un amigo también desde el inicio, a Diego Stulbar, que nos cuente un poco cómo está viendo lo que viene. Venimos también conversando, pensando cosas juntos. Y bueno, no sé. ¿Qué está en juego, Diego, en lo que viene ahora? A ver, antes que nada, 15 años de revista Crisis merece palabras sin dudar. Lo que yo reivindicaría de la revista Crisis, y me parece muy importante, es una tradición, que es revistas que no aspiran exactamente a conducir en la coyuntura, sino a plantear procesos autónomos estratégicos, que en América Latina y en la Argentina tienen antecedentes extraordinarios, de Amauta, de Mariátegui, ¿no? A la revista Contorno. Es decir, el debate que realmente nos interesa fue hecho en América Latina y en la Argentina por revistas que no se plegaban en cada momento al debate táctico de cada momento, sino que preservaban un lenguaje y una historicidad. Entonces, estos 15 años en donde eso se logró, aumentando cada vez más la calidad y preservando la dimensión de papel, es bastante relevante. Es importante notarlo, decirlo. ¿Cuántos otros instrumentos de tipo estratégicos hemos logrado construir o preservar estos años mientras las conducciones políticas se descomponían en vivo y en directo?
Entonces, me parece absolutamente relevante insistir en esto. Hay momentos en que las militancias, cuando toman tareas de fondo y de horizonte estratégico, son más duraderas incluso que las llamadas conducciones políticas, tienen más que discutir, tienen más que preservar, le comunican a las nuevas luchas más saberes relevantes, importantes. Entonces se dan cuenta que me parece absolutamente una fecha clave, ¿no? Y me parece interesantísimo que se superponga con la otra fecha, ¿no? Con el 17 de octubre. Porque el 17 de octubre, que como sabemos tiene muchas lecturas posibles, también puede ser leída como un primer o gran momento de desborde plebeyo respecto de todas las conducciones sindicales y políticas previas. Entonces, de esa manera se hermana con el 2001 de una manera que no sé si siempre se lo suele subrayar, señalar, destacar. 17 de octubre es la dirección sindical reunida mientras la clase trabajadora está en la calle. E insisto con esto, es un desborde respecto de todas las direcciones políticas consideradas hasta el momento. Se puede decir con el 17 de octubre que los movimientos políticos que valen la pena nacen en la calle y desbordando las conducciones previas. Son dos datos que yo no olvidaría porque no está para nada cerrado el hecho de que hacia futuro sea esa dimensión de desborde popular la que permita reorientar la política argentina. Ojalá, ojalá. Entonces ahora sí, solo que Mario me preguntaba una cosita más antes. Me parece fundamental hablar de Palestina, pero no nos olvidemos hablar de Israel. Israel es un dato absolutamente central en este momento, me parece a mí, porque, y esto es una discusión, me parece que no va a dejar de volver, ninguno de estos falsos acuerdos de paz como los que se están planteando ahora van a dejar de plantear el problema de que Israel se está convirtiendo no en un país que tenga o no derecho a existir, sino en un modelo de subjetivación para la derecha mundial. Para empresas, estados, countries, es un sistema de seguridad, es un sistema de control que tiene capacidad capilar de ofrecer un modelo de gestión de poblaciones y de genocidio muy brutal. Entonces, tomaría en cuenta para los debates que tenemos no solo la solidaridad con Palestina, sino pensar lo que significa Israel. Y con respecto al futuro y a las elecciones que vienen, una pregunta, que es una cosa que le contaba a Mario, que lo charlamos con Mari cuando recién llegué. Mario me dijo, decilo, yo no sé si lo tengo elaborado como para decirlo así ahora de manera contundente, pero sí es una pregunta que creo que todos tenemos. Creo que Paula lo planteó recién de otra manera, pero es el mismo planteo, que es la cuestión de cuál es la renovación que la política popular precisa en este momento. Esa pregunta, ¿no? La palabra renovación no me gusta, me hace acordar a la renovación peronista, el movimiento de renovación y cambio de los alfonsinistas, ¿no? Es una palabra que viene de la política profesional de los 80, que no creo que sea nuestra fuente de inspiración, pero la planteó Ciudad Futura. La planteó Ciudad Futura en su unidad con el peronismo en Santa Fe, dijo unidad y renovación. Y los planteos que hace Ciudad Futura sobre renovación tienen un peso importante, ¿no? Para renovación ahí quiere decir la introducción de una cierta relación con el territorio, de una cierta prolongación con historias de movimiento social, del 2001 a los feminismos. Quiere decir bastantes cosas lo que Ciudad Futura plantea. Y creo que a todos nos toca resolver una cuestión que, insisto, que Paula la planteaba. ¿Fachada o renovación? ¿Frente a qué situación estamos? Es decir, las nuevas caras que aparecen en la política para un peronismo que yo sospecho, insisto, me apoyo mucho en lo que acaba de decir Paula para decirlo, aunque lo pensaba antes de escuchar a Paula, hasta qué punto los sectores que están acercándose, juveniles, con experiencias y legitimidades múltiples, estamos en condiciones de forzar una discusión real que abra el siguiente problema, la política. ¿Puede ser en la Argentina hoy el espacio en donde el colectivo social se plantee los problemas que necesita resolver? Eso me parece una pregunta absolutamente clave, absolutamente de fondo. Creo, como se dijo acá, que la derecha argentina no produjo hegemonía política y que en el occidente actual no hay ningún poder estable, tan estable que no pueda ser cuestionado. Esto se puede reabrir, como dijo Juan Pablo, en cualquier momento. La fragilidad se abre en cualquier momento. Pero volver al ciclo político 19-23 sería un desastre, sería una desmoralización absoluta. Para no volver, supongo yo, a ese ciclo, es fundamental no esperar del Fuerza Patria, del peronismo, como lo querramos llamar, una especie de presencia automática de lo que fue.
Entonces la palabra renovación tiene bastante sentido, Y la lucha para evitar que esto sea una mera fachada tiene mucho sentido. Entonces creo, para cerrar, que la revista Crisis tiene mucho que decir. Y todos de nuestra manera tenemos mucho que decir, que preguntar y para insistir. No mera fachada, sí algo que, a pesar de que la palabra renovación puede no gustarnos, pero sí que hay un problema de reapertura del ciclo político que está en juego. Gracias, Diego. Bueno, bien interesante. No sé si la revista Crisis tiene mucho para decir sobre... Sí, mucha presión. A mí me parece que hay un... Bueno, vayan viendo, tenemos un poquito más de tiempo para este primer bloque, después vamos a pasar al segundo, pero si alguien quiere intervenir ahí y plantear algo, por ahí está bueno. Yo quisiera aprovechar un momento que dijo Diego sobre... Creo que la gran pregunta es qué va a pasar con... Bueno, primero, Diego, nosotros le pedimos, la vamos a decir ahora, Diego dijo el tema del poder de Israel y de toda una cosa que viene pensando. Nosotros le pedimos un artículo y queremos ahora hacérselo en público, que lo concrete, porque está ahí en Veremos. Oficialmente endeudado queda Diego Stulbar para el próximo número, porque nos parece bien interesante lo que estaba planteando. Después lo van a ver en el próximo número, así que, pero no quería dejar de perder la oportunidad de comprometerlo. Por ahí, no sé, Maru, si querés ahora, aprovechando también este momento, de contar un poco qué es lo que está acá, qué es lo que están planteando, proponiendo, vendiendo, y que me parece importantísimo que la gente que está acá sepa, y por ahí se puede dar una mano, estaría buenísimo. Hola, nosotros tenemos un amigo que es Abdallah Mahmoud Al-Tibi, que estuvo acá en otras presentaciones de Crisis. Él tiene 18 familiares en la Franja de Gaza y nosotros hacemos distintas actividades para juntar dinero y para poder enviarle a la familia. En este momento hicimos ahora unas agendas que bordamos. Cada tapa es distinta, la mayoría muestran historias de Gaza que nos conmueven y que nosotras atravesamos con los hilos. Y adentro tienen 3 fotos de distintos bordados sobre Palestina, que venimos bordando hace 2 años. Y bueno, y hay otra compañera que es la que lo cose. O sea, todo es un trabajo, un entramado hermoso que hicimos para poder juntar dinero para la familia de Abdalá y de otras familias, porque a la vez somos amigas de otras pibas que juntan dinero para... Hay muchas familias en situación crítica y algunas venden remeras, hacen festivales, venden rifas. Digo, por si quieren preguntar, se les puede pasar el contacto de ellas. Bueno, la agenda sale 40.000 y hay 2 bolsitas que salen 10.000 cada una y todo es a beneficio de las familias de la Franja de Gaza. Gracias, Maru. ¿Alguien, Dani, había levantado la mano? Dale, perfecto. ¿Hablas desde ahí o te pasamos un micrófono? ¿O te acercás? Prefiero, me puedo sentar porque no quiero. No, simplemente quería, me interesaría que se pudiera reponer de algún modo lo que había dicho Paula y lo que dijo Diego últimamente, y también lo que dijo el historiador, que no recuerdo su nombre, Marcos, porque me quedé pensando en ese dato tan importante que es que, bueno, los dirigentes sindicales en el momento del 17 de octubre tenían 30 años, 40 años, ¿no? Y yo pienso, en primer lugar, que no es un problema etario, es un problema de corrupción. O sea, los dirigentes de ahora no solamente son viejos, sino que son corruptos. El problema es que no es que sean viejos, son corruptos. Entonces, en principio, me parecería que eso merece una discusión
y sobre todo una autocrítica hacia nosotros mismos, porque qué es lo que estamos haciendo, o qué es lo que se puede hacer, o qué es lo que se puede discutir acerca de estos dirigentes con los que vamos construyendo alianzas a través de los años. De hecho, Moyano y todo su entorno sigue siendo parte de la alianza que tiene el kirchnerismo, al que yo adhiero, por otra parte. Y después, la otra pregunta que yo me quería hacer tiene que ver con lo que dijo Sturlack, que me parece muy interesante, reivindicando un poco lo que representa, de algún modo, nos guste o no nos guste, o les guste o no les guste, Grabois dentro del espacio, que es el que verdaderamente conoce lo que está pasando. O sea, lo que no conocen los dirigentes sindicales y no pueden darle un espacio a aquellos trabajadores que no están dentro del marco de la formalidad, lo conoce el sector que representa Grabois. Entonces, lo que me gustaría que nos volviéramos a plantear, que planteó Diego, es, bueno, ¿qué espacio hay dentro de la política para que verdaderamente se pueda hablar de una, entre muchas comillas, renovación del campo popular? Porque al principio en el manifiesto se habló de alianza, de unidad, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿unidad con quién? Yo veo ahora, y perdón porque me estoy expresando espontáneamente, ¿no? Pero veo ahora una entrevista a Pichetto, por ejemplo, en Crisis. Yo digo, bueno, yo no quiero una alianza con Pichetto. La verdad es que no quiero una alianza con Pichetto. Yo creo que el camino es una radicalización, no una vuelta, un regreso a un reformismo estatal que nos va a llevar otra vez, si es que acaso tuviéramos la oportunidad de volver al poder, a una enmienda con amigos, amiguetes y entenados que nos va a llevar a un fracaso nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, esos tres ejes que me gustaría que por lo menos los desarrollemos 10 minutos, nada más. Muchas gracias. Vamos, como no sé si les parece, como ir dándole como un cierre a la primera parte. Obviamente que si alguien quiere plantear algo está bueno, pero ahí después tenemos para charlar también sobre la revista y, por ejemplo, planteos como los que hace el compañero de por qué hacer una entrevista a Pichetto en la revista, que obviamente no vamos a defender ahora, después lo vamos a hacer encarnizadamente, pero quería decir que estaba por acá Hernán Banoli, que le vamos a pedir que después venga a inaugurar la segunda etapa, es un fundador de la revista, o uno de los que estuvo en el inicio. Pero sí me parece que hay un planteo que hizo Diego y que está bueno retomar también, que tiene que ver con, más allá, el compañero pone en juego la pregunta por las dirigencias y por las alianzas, que es todo un tema, creo que. Pero a mí me parece que también, o a nosotros nos parece que también hay un punto que es medio clave, que es qué tipo de fuerza social es la que puede reaparecer, ¿no? ¿Cómo reconstruimos la fuerza social propia? ¿Qué tipo de expresiones comunes, de expresiones de rebeldía son las que se están gestando en estos momentos? Y que por ahí, nosotros, no sé, me parece que habría que decir, quizás Nati, que recorre mucho con Nico, pero la sensación es que también nosotros no estamos viendo mucho, ¿no? Es un momento diferente al del 2001. No quiere decir ni mejor ni peor, pero es un momento complejo, digamos. Y lo nuevo que va a surgir, que creo que es la apuesta que en general tenemos, no es tan descifrable tan claramente. Y eso es lo interesante también, ¿no? Porque si no, estaríamos nosotros convocándolo y creyéndonos que estamos. Y la verdad es que la pregunta es cómo generar una disposición para percibir eso. Y queríamos pedirle a un compañero que está escribiendo un artículo para el próximo número, que tiene que entregar pronto, que ya lo comentó un poco, porque está bueno esto de las tangentes que aparecen en el podcast. Mañana va a estar muy bueno el podcast. Y después se convierte en notas. Y este es un ejemplo de eso, y que tiene que ver con ese afiche grandioso que está por ahí, que creo que lo pensó Hernán en algún momento, que dice, para todo lo demás están las redes sociales, ¿no? Está Crisis, y para todo lo demás están las redes sociales. Y queríamos pedirle a Juan Manuel Villuya, gran compañero y colaborador de la revista, que acaba de hacer una tangente sobre el gauchito TikToker, ¿no? ¿Y qué está pasando, por ejemplo, en esos lugares en donde quizás ni la izquierda, creo yo, ni el peronismo llegan con fuerza, que es el mundo concreto, por ejemplo, en ese caso,
un tipo de fuerza del trabajo, un tipo bueno, él viene trabajando mucho hace, pero podemos extender esa pregunta a otro tipo de sujetos de trabajo, ¿no? Son los trabajadores de las plataformas y cómo hacer, por ejemplo, para pensar qué se está gestando y no cómo representarlo, no cómo dialogar con ellos, sino qué se está gestando y si se está gestando algo. Juan, no sé si te fuiste o... No está acá. Ah, Yo cuando lo nombre, que llamaríamos. ¿No? Sí. sí, Vuelvo a decirles, sí, todos los que están allá, si quieren, pueden pasar acá. Lo hice más fácil. Allá, acá. Ah, delito. Bueno, el gauchito TikToker. Sí, hicimos una tangente que salió en un podcast de Crisis que recomiendo mucho. Es un programón para los sábados a la mañana. Porque me metí a explorar un poco qué estaba pasando en los márgenes alejados del campo. ¿Qué estaba pasando con la gente que estaba lejos, con la gente que estaba sola y qué estaba pasando ahí? Me llamó la atención el caso del gauchito TikToker, un gauchito paraguayo que sin saberlo, sin querer, y a través de su celular, visibilizó toda una situación en relación a las condiciones de laburo en las estancias a 100 kilómetros de Buenos Aires, que sensibilizó a muchísima gente. Quizá alguno lo haya visto en televisión porque se viralizó, llegó a TN, llegó a Morphy en Telefe, todo, a partir de despedirse del campo con un perrito, como la canción de José Larralde, Cosas que Pasan. Bueno, el hecho que me llamó la atención es que visibilizó su situación a través, digamos, sin querer. O sea, no se propuso visibilizar la situación, hacer una denuncia de lo que estaba pasando, pero justamente por eso tenía una vitalidad enorme que conectó con millones. Y ahí había algo. Y a partir de que se viraliza, aparecen esto que estamos comentando, lo que llamaban la tangente las estructuras sin alma de la representación popular, a ir a buscarlo y hacer un video institucional con el sindicato que llega al campo donde trabajaba a denunciar lo que estaba pasando y lo hacen grabar un nuevo videíto, pero ahora todo parado así rígido diciendo: hola, cualquier problema que tengan pueden comunicarse con el sindicato, que no les pase como a mí. Y ahí viene esta cuestión de lo vital, ¿no? Y esto que preguntaba Mario, o se pregunta Mario y nos preguntamos sobre la fuerza social de lo que venga, que para mí hay ahí una electricidad que está un poco en falso contacto, pero que está dando vueltas y que por momentos estas estructuras como que en vez de alimentarlo, lo pinchan. Charlamos de esto en este mismo lugar con lo de las 2 marchas de marzo. Una, la de Pablo Grillo, ¿se acuerdan que fue el tema del mapa de la policía y demás? Laburazo que se mandaron. Y la marcha después, que Pablo decía, bueno, ahora vienen los que saben marchar, los que organizan las movilizaciones ya pautadas, y se pincha, ¿no? Y la nota, lo del gauchito TikToker, yo lo hice antes del 7 de septiembre. Y venía intuyendo, y también estuve en la presentación del libro de Diego en la tribu, donde hablábamos de que estamos percibiendo que había algo distinto, que se estaba regrupando molecularmente, otro aire. Vino lo del 7 de septiembre, bienvenido obviamente, espectacular, pero después de eso efectivamente se relanzó el proceso electoral y mucha de esa fuerza que andaba dando vueltas se pinchó y volvió a mirar para arriba. A ver qué decidían los de arriba, a ver qué se indica. Y entonces viene eso, me parece que es como una espiral medio raro en donde el propio peronismo se moja la pólvora, recentralizando las cosas, verticalizando las cosas, y después cuando se llega al gobierno no da la relación de fuerzas para hacer lo que programáticamente, demás, las demandas. Creo que es en parte la experiencia del 2020 al 23. Entonces, bueno, nada, comparto la pregunta, me parece que hay eso, una electricidad que me parece que está en falso contacto, que no tiene forma, que habría que alentar, y que tiene incluso formas insospechadas, porque otra cosa que me puse a ver después del 7 de septiembre es que en los lugares más alejados del campo, a pesar de lo que dijeron algunos titulares y cómo se balanceó,
En el campo, en las urnas más pequeñas, en las urnas con menos de 100 votantes, ganó Milei. El peronismo entró a competir en las urnas de 1.200 votantes para arriba. Pero en las más alejadas, en las más rurales, y en las más rurales son los donde viven peones y gauchitos como el TikToker, volvió a ganar Milei. Entonces, ahí me parece que, y hay que ver qué pasa ahora en octubre, y vamos a ver cómo lo reflejamos en la nota, que va a estar en los plazos y en el tiempo y forma para el próximo número. Vamos a ver qué pasa con eso, pero ahí me parece que está pendiente, más allá de los resultados electorales, y obviamente deseo que pierda por la mayor diferencia posible de Milei, pero me parece que más allá de las elecciones está pendiente esta vuelta de tuerca respecto a esta fuerza social, esta electricidad por abajo, como para poder hacer algo realmente transformador a futuro. Quizás lleve más tiempo. Y que creo, y acá viene lo preocupante, o la deuda pendiente, no sé si el preocupante, que es que yo creo que Milei había conectado con eso, que era y lo charlamos otras veces, que era la cuestión de recuperar la disrupción. Me parece que una elección, ahora que pierda Milei nos va a ayudar, pero el tema es la disrupción. ¿Qué movilizaciones son disruptivas? Y que no toda movilización popular me parece disruptiva, por ejemplo. Y creo que ahí está un poco el desafío. Me parece que el 17 de octubre fue disruptivo. Me parece que el Cordobazo fue disruptivo. Me parece que el 2001 fue disruptivo. Y me parece que tendría que buscar cómo recuperar eso como para poder hacer algo. Y comparto con lo que dijeron Diego, Marcos, Paula. Digamos, no está necesariamente contrapuesto con un nuevo gobierno, lo que sea, pero si no está esa fuerza social, no la veo, digamos. Y creo que está dando vueltas algo que hay que ver cómo conectamos, cómo alimentamos, como para, bueno, con eso hacer algo bueno y transformador. Gracias, Juan. Vamos a terminar todos electrocutados. Si seguimos con. Marce estaba pidiendo la palabra por ahí. Marce Perelman, compañera también. Compañera del CELS, con quienes venimos pergeñando varias iniciativas que se van a dar a conocer pronto para el año que viene y esperemos que la rompan todas. Marce. Esperemos que sean disruptivas. No venía con ánimos de hablar, pero tras escuchar a Paula, a Marcos, a Diego, pensé que, y también al compañero recién, pensé que un punto para poner en el mapa y en agenda son los 50 años del golpe. Sí. Próximo 24 de marzo, faltan 150 días, no es mucho. Y pensaba que en la superposición de las búsquedas de unidad, de disrupción, de cambio, de renovación, se sitúa tal vez esa fecha, o que hay una oportunidad en esa fecha, ¿no? En qué escenas vamos a provocar, de qué manera vamos a llegar, con qué procesos de discusión previos, en qué mesa se va a decidir qué se hace ese día, cómo se marcha, cómo se celebra, con qué mensajes. Son 50 años del golpe de Estado en un momento de traspaso generacional muy marcado, como hemos visto en las últimas semanas también, despidiendo a compañeras muy, muy queridas, con muchos procesos de transformación también dentro del campo de los derechos humanos, que no es ajeno a las tensiones de fachada y renovación que señalaba Diego, que también atraviesa esas tensiones y que tal vez es un punto de encuentro transversal entre varios de los sectores que se expresaron recién acá, ¿no? Entonces, si esa es nuestro encuentro, si esa es nuestra puesta en escena, si eso va a ocurrir en un momento en el que ojalá la electricidad todavía esté en el aire y más potenciada, es un momentum para ir pensando colectivamente. Entonces venía a agregar eso a nuestra agenda, digamos.
Nuestra agenda es que nuestra propuesta es que ese proceso sea lo más abierto posible, que tenga menos inercia, o sea, que tenga tradiciones, que tenga corrientes, pero que no tenga las inercias que limitan que esa marcha sea realmente disruptiva. Digo marcha, pueden ser otros, todo lo que pueda ocurrir para los 50 años, ¿no? Que ese espacio sea un espacio de despliegue, de potencia, que nos reúna seguramente en las diferencias que tenemos, pero creo que esa es la fecha que congrega más claramente las coincidencias que sí tenemos, de lo que sea campo nacional, popular, social, de derechos humanos. Creo que si hay una fecha que pone los denominadores comunes que hay entre sectores, es la del 24 de marzo. Y este 24 de marzo de 50 años es, por los 50 años y por el momento histórico y político en el que ocurre, es especialmente crucial. Así que eso, la invitación a esa apertura, más que nada. Gracias, Marce. Pablito también quería pedir la palabra. Pablo, bueno, ya hablé. Ya comenté que escribió un gran artículo, fue enviado por la revista Crisis a Bolivia a cubrir la elección, que mañana, ¿no? El domingo, tiene la segunda vuelta. Y tiene el desafío de hablar un poco. Bueno, yo creo que está bueno que plantees sobre esto de la fuerza, ¿no? Que tiene que resurgir. No sé. Buenas noches. Felicitaciones por los 15 años de Crisis. Una revista cheta, obviamente. Agradezco también que en la primer crisis, me lo hizo recordar Juan Pablo, que aparece algo que yo hablé y que me dieron la oportunidad de, por primera vez en mi vida, escribir algo, y agradezco esa parte, para mí es muy importante, y te agradezco a vos en particular. Estuvo muy bueno también esto de la crónica Bolivia. Antes de romper todas las intervenciones sobre la coyuntura argentina, con lo que voy a hablar sobre Bolivia, quisiera decir y plantear la pregunta de: ¿estamos muy seguros de que la elección de la semana que viene es tan crucial como la pensamos? ¿No es una trampa absoluta pensarlo así? ¿Qué es las elecciones de una elección, sobre todo, perdón, los resultados de una elección, sobre todo esta y la que pasó hace un mes, no recuerdo la fecha, omiten aquello que sucedió como una implosión gigante a través de las urnas hace 2 años? Todas las formas en las que reaccionamos y que reaccionó la militancia y la política sobre esa elección, que dijimos y pensamos que fue un apocalipsis, ¿acaso no son un síntoma de algo que no estamos leyendo? Me parece un poco extraño pensarlo tan rápidamente así y que sea tan sencillo omitir lo que sucedió y lo que va a pasar con respecto a toda una voluntad de una generación de pibes y pibas que dijeron algo. Que nos guiemos solamente por las elecciones me parecería peligroso. Eso lo digo en cuanto a la coyuntura. Para romper la cosa de la coyuntura, justamente, agradezco que pude ir a Bolivia y ver lo que sucede, y cualquiera de ustedes va a poder comparar en su cabeza lo que sucede con Bolivia acá. Voy a tratar de sacarlo de la cosa argentinocentrista, que siempre es un peligro de decir, ¿no? Es igual que Argentina rápidamente lo que sucede. Decir que la caída del MAS y de Evo me parece la caída y el punto final más importante de lo que sucedió de los movimientos progresistas y los gobiernos, sobre todo post-2000, sobre todo por el tamaño de su figura. Este domingo hay elecciones, hay un balotaje entre 2 candidatos que son 2 representantes de la derecha, con buenos y malos modales, pero 2 representantes totales. La derrota es absoluta, hay un rechazo gigante hacia el MAS, hay un rechazo gigante hacia la imagen de Evo Morales en Bolivia, y no estoy hablando de una clase media acomodada, estoy hablando de las personas que se manejan vendiendo en el mercado en Bolivia hasta el tachero. Creo que es una representación de lo que sucede en cualquier ámbito político de Latinoamérica. Y me parece que es un dolor que no podemos tomar el tamaño de ese dolor, ¿no? La figura de Evo Morales representó un movimiento político que supo, a diferencia de
el kirchnerismo, Lula o cualquier otro gobierno del post-2000, crear un sujeto político popular nuevo. Eso es inédito. A que el kirchnerismo pudo atender las demandas sociales, pudo atender un nuevo sujeto, pudo darle algunos derechos, ciertas retóricas de inclusión. Evo Morales creó algo nuevo, no pudo comprender el tamaño de su creación, no pudo comprender aquello que surgía, desde migraciones internas hasta la recepción de aquellos migrantes bolivianos que volvieron a Bolivia, el ascenso y la creación de nuevas demandas de sujetos populares. Y creo que es un ejemplo de cómo hay una desatención de estos sujetos escondidos aparentemente, pero que hay otros, ¿no? Otros representantes que pueden captarlos, y cómo seguimos hablando y nos quedamos atrapados en un tiempo o una forma de ver el tiempo que nos limita muchísimo. Nos limita a pensar que todo el tiempo, siendo gobierno supongo, permitimos y generamos nuevos territorios, nuevos pensamientos. Y creo que para nosotros, ahora sí, desde Argentina, es muy necesario verlo, porque creo que la cantidad y la calidad de cuerpos migrantes bolivianos que hay acá tendrían que estar más presentes. Y creo que estén presentes es que leamos eso también, que lo leamos como nuestro. Eso nada más. No sé qué querías que hable de la fuerza. Bueno, me toca cerrar esta parte que no estaba pensada, así que voy a improvisar un poco, pero tiene que ver con esto que decía Mario hoy, que decía que, bueno, que con Nico hemos viajado bastante y qué es lo que se ve por fuera también, ¿no? Que digo, hay una idea que siempre caemos en eso, pero porque es un lugar común y tiene el punto desierto que también tiene los lugares comunes, y es que siempre miramos hacia Buenos Aires. Y en todos los recorridos que hemos hecho, lo que está claro también es que ese no mirar hacia otros lados está presente afuera. Digamos, acá circulan, por ejemplo, fotos del litoral, que fue el último viaje que hicimos. Y no sé, Nico, si vos coincidirás, pero impactaba mucho esta idea de que Buenos Aires está llevando todo, nosotros aportamos a la gran ciudad y no hacen nada. Es como el parásito del país, esa idea está presente como en todos los lugares en los que hemos estado. Y de golpe como sumar esto, ¿no? De cuando decimos pensar algo nuevo, hacernos preguntas nuevas, si realmente es sincera esa pregunta o no. Digo, como que esa idea de, bueno, hay que mirar por otro lado, pero ¿realmente hacemos eso? Un poco Juan ahí preguntaba, hoy decía esto de la tapa, ¿no? De qué es esa mano que está cortando esa soga, ¿quién va a cortar esa soga finalmente? Y la otra pregunta sería, bueno, ¿qué hacemos cuando esa soga se corte, ¿no? Porque está claro que tiene igual una esperanza de vida corta, no sabemos cuándo, pero eventualmente va a pasar, y qué vamos a hacer después, y con esa pregunta de, bueno, teníamos que pensar cosas nuevas si están o no. Y la idea es, en esto de lo federal, digamos, si realmente estamos mirando, no sé, en estos días hubo represión en Chaco, hubo 33 personas heridas por la represión, porque cortaban la ruta, porque reclamaban asistencia por la ley de discapacidad. En Neuquén hubo varios cortes para detener que se siga perforando en el lago Manimenuco. El lunes va a haber otra marcha grande de las comunidades mapuche para tratar de frenar eso. En el podcast tratamos de alojar eso, a la vez es difícil a veces dar abasto con todo lo que pasa por fuera de lo que pasa en Buenos Aires. Y yo lo único que puedo sumar es eso, si realmente es genuina esta pregunta de pensar algo nuevo y bueno, digamos, o no. Un poco lo que decían hoy, ¿no? También que, bueno, las respuestas no las tenemos y siempre quedamos en esta cosa en el aire, bueno, seguir pensando. Pero bueno, no sé, empezar a pensar por lo menos cuáles son las certezas o los horizontes posibles para ir, es como la gran disyuntiva. Ahora estoy en transición, porque la idea es hablar de la revista, ¿no? Pero bueno, esta primera parte cerraba, el manifiesto que publicamos en el último número de la revista Crisis tenía justamente dos partes. Una primera parte que hablaba de la coyuntura y una segunda parte que hablaba de los 15 años que estamos celebrando ahora. Así que ahora vamos a esa segunda parte en la que pensamos y nos pensamos juntos, con la idea esta, ¿no? De que Crisis es una mirada, una intención de intervenir en la coyuntura política, en la coyuntura cultural, y también un poco de
un gesto para tratar de entender lo que está pasando, ¿no? Preguntarnos y a la vez a partir de eso es la gran excusa para tratar de entender qué carajo estamos viviendo en estos tiempos. Bueno, pasamos, sí, como decía Nati, a la segunda parte que tiene más que ver con los 15 años de crisis. Entonces, como hicimos en la primera, voy a leer lo que corresponde del manifiesto a esto. Voy a leer el título porque me parece que es como un punto clave y una síntesis genial, que es Amistad y Política. Cuando este ejemplar llegue a tus manos, la tercera época de crisis cumplirá 15 años. Nuestra partida de nacimiento se firmó en octubre de 2010 en la Biblioteca Nacional con Horacio González como maestro de ceremonias. El autor de Restos Pampeanos recibió poco después el número 2 y con simpática euforia festejó que hubiéramos superado el gesto inaugural. La mayoría de las revistas hoy mueren a poco de andar, nos dijo. Entre el pronóstico sombrío y el ánimo para perseverar. Durante mucho tiempo tuvimos un objetivo secreto, quizás inconsciente, un tanto ombliguista, arribar a los 40 números para empardar a aquellos fundadores setentistas que debieron desistir en agosto de 1976, obligados por la censura y el exilio. Hoy nos gusta imaginar la pícara devolución del inolvidable Horacio al recibir el número 69. Crisis es, ante todo, una apuesta por la amistad política. En el centro de esta aventura que cada vez nos cautiva más, hay un axioma fácil de enunciar, aunque bien difícil de experimentar. En lo colectivo hay más potencia que en lo individual. Este criterio contiene una carga contracultural explosiva cuando todas las fuerzas del sistema empujan hacia la salida personal. Pero construir una comunidad de afecto y pensamiento implica mucha atención, altas dosis de sinceridad y también bastante sacrificio. Con toda modestia, vale la pena. Hay otras máximas, tan básicas como esenciales, que hemos pulido a lo largo de estos años. Persistir en una estrategia consistente es mejor que la fama fugaz e incandescente. La autonomía es condición sine qua non para la crítica, la horizontalidad es superior a la obediencia, el capitalismo es una mierda y vamos a vivir para destruirlo. Y una más, conviene decir lo justo y necesario antes que regodearse en la retórica estéril. Continuará. Antes de darle la palabra a Mario, solo quiero decir que hoy estamos todos los que en este momento formamos Crisis y también un montonazo de amigos, ¿sí? Está Mario, está Jimena, está Juan Pablo, está Natalia, está Nicolás, Martín Rata Vega, está Jazmín, está Ezequiel, está Facu Iglesias, está Florencia Pesarini, Marco Teruggi está en México, pero bueno, Lucía Choclatián, es Seba Ciuti, Gilda, Melissa, bueno, un montón. No sé si me olvido de alguien, espero que no. Eva. Pero quería decir eso porque no es fácil que estemos todos y hoy estamos todos. Hoy nadie se fue de vacaciones, Mario. Es lo último que dijo la otra vez. Te doy ahora la palabra porque hay un montón de amigos que nos acompañaron a todos estos años. Yo me siento un poco intrusa porque no estoy desde el comienzo, así que ahora ya le puedes dar la palabra a los viejos de esta etapa y que hablen. Sí, nadie está intruso, en todo caso. No, queríamos pedirle a Hernán. ¿No? Hernán, ¿querés venir a dar unas palabras? No. Dale, Hernán, abrí este momento. Hernán, ¿vos sos fundador, Hernán? No. Pero bueno, casi. Hernán Banoli, gran compañero, editor de la revista durante muchos años. Gracias por venir, Bueno, sí, yo estoy hace un montón en crisis. Estuve, ¿no? Ahora después como que medio me fui. Pero nada, a mí me pone muy contento esto. O sea, verlos a todos ustedes acá, ver a toda la gente que se fue sumando, que sé que hay un montón de gente que más joven, que está poniendo un montón de cosas.
Nada, uno se va poniendo un poco viejo y se va poniendo un poco sentimental. Recién veía las fotos, tenía como 15 kilos más. Eh, pero nada, a mí siempre me desafía Crisis, digamos, ¿no? Estando más cerca o más lejos, capaz que con varios nos hemos puteado mucho. Me parece que sigue manteniendo un espíritu que es muy difícil de mantener. Me parece que 15 años son un montón. Yo no soy fundador, yo como empecé como el más chiquito, digamos, en su momento cuando arrancábamos, lo conocía Mario, bueno, lo conocía Diego, a ver, con un montón de personas que estaban ahí en ese núcleo fundador, y siento que es muy difícil mantener esa potencia durante 15 años. Y cada vez que yo leo la revista, veo que eso se mantiene, digamos, ¿no? Y me parece que es un montón. Y me enorgullece mucho todo lo que hacen. A veces leo la revista para enojarme o para putear, pero siempre me dispara algo. Y la verdad que me parece que eso es un poco el objetivo que tiene el colectivo. Creo que mejoraron muchísimo en un montón de cosas. Y nada, es una cosa que disfruto mucho, estar con ellos. Pasamos por muchísimos lugares, ahora los veo todos acá también de vuelta y estaba viendo también un poco las fotos, ¿no? En la Casona de Flores, cuando nos juntábamos ahí a hacer las reuniones. Después en un bar, me acuerdo con Juana en el bar de los fotógrafos. Nada, para mí es un momento muy lindo, y todos los recuerdos que tengo. Y nada, y también quiero agradecer a todos los que están acá por interesarse por la revista, porque me parece que está buenísima. Y con respecto, para decir algo más allá de la parte de rescate emotivo, yo comparto un poco la desorientación que hay ahora, comparto un poco acá esta situación esta sensación de que estas elecciones quizá no son tan importantes y yo creo que, digamos, yo que lo miro capaz que un poco más de afuera, de otro lugar, como esta idea de la inminencia de la caída de Milei, que obviamente que puede pasar dentro de una semana, pero creo que también una de las cosas buenas que tiene la revista es como hacerse una pregunta de fondo por pensar y si sale bien, ¿no? Que me parece que es algo que hay que seguirse preguntando, que es el tema que a mí personalmente más me obsesiona, digamos, qué va a pasar de acá a 4, 5, 8 años si esto continúa. Que no lo veo tampoco como una posibilidad imposible, no lo veo como algo posible, digamos, hace 2 años ya que vienen diciendo que se cae la semana que viene y nunca se cae. Entonces, bueno, me pasa un poco eso y me parece que la mejor manera de pensar eso es como siempre dice Mario, colectivamente, y por eso siento que nada, que básicamente estoy muy agradecido con Crisis. Gracias, Hernán. Sí. ¿Quieres una pizza? Come. Muchas gracias, Hernán. Hernán sigue laburando mucho. Te invitamos acá, ante tanta gente, a colaborar de vuelta en la revista. Un artículo pronto. Esta la hará Mario, ya la tenía acostumbrado, pero yo venía muy tranquilo a tomarme un vermú ahí, de repente tuve que venir acá y hay un par de compañeros a los que le pasó lo mismo, así que es una especie de scouting en vivo, ¿no? Extrañamos tus artículos, Hernán, así que te esperamos pronto. No te niegues ante tanta gente. Bueno, queríamos invitar también a una compañera ahora, que está también desde el inicio. Es una de las que nos invitó a hacer esta aventura. Y que yo quisiera decir que nosotros estamos discutiendo mucho. Hay 2 cosas que estamos discutiendo mucho en la revista en este momento y vamos a tirarlos. Una es la película, ¿no? Una batalla tras otra que tienen que ir a ver si no la fueron a ver. No sé, ¿la vieron? El próximo número va a haber un dossier sobre el tema. Una batalla tras otra, gran película. Y la otra es que nosotros cumplimos 15 años, pero una de las cosas que más nos enorgullece es el anacronismo, ¿no? La idea de una temporalidad distinta a la que se promueve y una especie de crítica cada vez más convencida a la oda a la juventud que hay en la sociedad contemporánea y los jóvenes y qué están pensando los jóvenes. Y la sensación de que la vejez, por ahí, la madurez y la posibilidad de la experiencia, ¿no? Esta idea de transmisión es como medio clave. Un poco la película también viene en ese tono. Entonces no quería dejar de decirlo. Pero
Queríamos invitar a Mirta Fabre, gran compañera. ¿No sabías que ibas a hablar? Gran compañera que junto con Susana Echegoyen, de quien ya hablamos en el número pasado o en la presentación pasada, fue una de quien nos invitó a hacer esta aventura. La verdad que no sabía que iba a hablar, y no preparé nada, pero siempre que vengo y que los veo, recuerdo aquellos inicios, recuerdo la lucha previa a esos inicios por recuperar a la vieja revista Crisis, que estaba en manos que no la usaba ni hacía honor a la tradición de la revista. Pedro, Susana, todos promoviendo la recuperación desde el punto de vista legal y que después eso volviera a producir lo que en algún momento había producido. Y bueno, yo diría, hace poco menos de un año que perdimos a Susi y que ella estaría muy contenta hoy sabiendo que todo ese esfuerzo que hicimos valió la pena y que ustedes siguen honrando esa pelea que teníamos desde jóvenes nosotros. Muchas gracias, Mirta. También muchas gracias, Mirta. La verdad que un gustazo. Y quería decir también que el comentario anterior venía a cuenta de lo de Horacio también, que un poco lo planteaba desde el principio cuando Marcos dijo que ellos están, por venir está saliendo el número 2, y esto que leía Flor, de cuando le llevábamos a Horacio los primeros números y siempre nos decía, pero bueno, ¿cuándo se va a acabar? ¿No? Porque las revistas en general sale 1 o 2 números y después, así que ahí está para Marcos, y anda por acá todavía, el desafío de Horacio, ¿no? Bueno, ¿y van a seguir o...? Bueno... Respecto de esto que dice Mario, me dio gracia la sintonía entre esta anécdota con Horacio González y esta un poco de falta de confianza de qué iba a pasar con la revista Crisis, y nosotros salir con una tapa cuyo título es ¿y si nos sale bien? Y si nos sale bien, como también tal vez como una pregunta a esa cuestión de si podía haber una continuidad o no, y una persistencia que me parece que es un poco lo que lo que estamos sosteniendo y que es una linda respuesta por ahí, ¿no? Bueno, para nosotros somos como unas especies de... el papel es lo nuestro, las imprentas siempre son una parte fundamental de lo que hacemos, y no solo como el proceso industrial que permite hacerlo, sino porque siempre generamos un vínculo con las imprentas, desde quienes nos pasan el presupuesto hasta los maquinistas, todos nos acompañan en las presentaciones, así que queríamos invitarlo a Carmelo, que es un representante de la imprenta que nos acompaña siempre. Carmelo Aguirre, de la imprenta Latin Gráfica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Para mí no es trabajo, la verdad que es un placer hacer la revista con ustedes. Lo que puedo comentar que realmente es un grupo, un colectivo que se preocupa mucho por el producto. Es un desafío hacer la revista cada vez, porque bueno, Jazmín es muy exigente con el tema de la calidad. El tema del papel en la Argentina es un problemón, lo vivimos número a número. Cuando recién estaban hablando de si hay cambios que van a pasar o que es el futuro, cómo va a seguir, realmente hay cambios que ya me parece que se produjeron. Hay una fábrica de papel que cerró, que es Celulosa Argentina, y la terminó comprando una financiera. No se sabe cómo va a seguir, y el producto que hacemos nosotros, que es en papel buxel, en general los libros se hacen en un papel que tiene un color medio amarillo, que es fácil para la lectura. Ese papel se fabricaba en la Argentina, en este momento no se está fabricando, se está importando papel de Brasil,
esta financiera que vino como a cerrar, pero a su vez va a volver a abrir, vino a negociar la quiebra. Entonces hay proveedores que van a sufrir una baja de la guita que le deben y después va a abrir con otro precio y otra forma de negociación. Por ejemplo, las boletas que vamos a votar ahora, la fábrica de papel es Papel Prensa, que ya tiene una historia y sabemos de quién pertenece, ¿no? Entonces yo creo que hay cambios que se produjeron con esto de la boleta única también, que necesita una numeración especial para cada mesa. Entonces solamente está concentrado en algunos proveedores la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, volviendo a la revista, la verdad que los quiero felicitar. No es común, no tenemos ningún producto revista que tenga la cantidad de años que tiene Crisis, con ese cuidado de fotografía, cuidado de color, cuidado de papel. Ya conocemos nuestras familias, me llaman en vacaciones para proyectar, para ver qué vamos a hacer, si está el papel, si hay que negociar. Pasamos inflación, pasamos un montón de momentos difíciles, pero bueno, le doy un abrazo a todos y por mucho más. Gracias, hasta luego. Bueno, quien quiera, ahora es un momento como para lectores, lectoras, amigos, amigas, si quieren decir algunas cosas. Quería mencionar que hay gente que está acá y que ha sido parte de la revista, parte bien importante, además de Hernán, que habló. Han dicho que no quieren hablar, pero bueno, si han cambiado de opinión, es el momento. Está Martín Felipe, que fue el primer editor de fotografía, ¿no? El primer editor, no me acuerdo si era el primero o el segundo, pero el primer editor de fotografía que anda por acá, el antecesor de Jazmín. Ahí está. Grande Martín, un gustazo, ¿eh? Que se vino para el festejo. Hay que decir que obviamente vino también a bailar, porque después de esto vamos a bailar, ¿no? Así que no se vayan. Está también Marina Schleimen, que durante mucho tiempo fue correctora de la revista, mucho tiempo, y no sé si anda por ahí también. Acá está Marina, gracias por venir. Y está también Seba Rodríguez Mora, que durante mucho tiempo fue parte del colectivo editorial y editor, así que... Bueno, no sé, capaz que hay más gente, pero si nos olvidamos... y después, bueno, muchos colaboradores y colaboradoras, obviamente, que siempre vienen y que es fundamental que... Bueno, nosotros pensamos esta categoría de lector, lectora, sí, gente que lee la revista y que tiene algo para aportar, críticas, sugerencias, y que si quieren ahora, un par, algunas que quieran decir algo, y si no, vamos a bailar nomás. Pero creo que estamos... ¿Alguien quiere? O... Nico. Tomis. Fotógrafo también, autor de un texto bien interesante que está en el último número. Che, tienen que llevarse el último número, ¿eh? Está imperdible. No quiero extender la jornada, aprovechemos para bailar. No, pero me parece que de todos modos quiero aportar algo en cuanto a lo visual. Justamente el compa de la imprenta acaba de destacar la exigencia de Jazmín, y creo que la revista le da un espacio muy importante a la fotografía, no importante en cuanto al espacio que le da, sino al mensaje, ¿no?, que aporta. Creo que es una de las pocas revistas que realmente utiliza la fotografía no como una ilustración o como un acompañamiento de las palabras, sino como un complemento de información, como exige del lector una interpretación de esas imágenes. Y yo la verdad como fotógrafo aprecio mucho este cuidado y este espacio y esta conciencia de que las imágenes no son simplemente un adorno, sino algo que aporta y que trae información y que justamente, como dije anteriormente, exige una interpretación. Conozco pocas revistas que tengan eso, me animo a decir que es la única. Me pueden desmentir si alguien tiene otro ejemplo, pero hemos podido ver a lo largo de estos 15 años dobles páginas enteras con imágenes. Hay un espacio increíble, ¿no?, que se le da a ese relato, ¿no?, a ese lenguaje, un lenguaje muy, muy de estos tiempos, ¿no? O sea, yo creo que nos estamos comunicando mucho a través de las fotos.
Y esta revista en particular le da ese valor, esa importancia. Así que antes de cerrar, quería que aparezca también ese comentario, porque me parece relevante. Así que, bueno, gracias a Jazmín, gracias a la revista. Tuve la oportunidad de participar en varias oportunidades, así que, bueno, no quería dejar de destacar ese aspecto. También queríamos darle la palabra a una colaboradora que forma parte de ese escudo así gráfico desde la ilustración del podcast y más, que es Brenda Greco, que empezó como lectora como tantos otros. No sé si está por acá, ahí, sí, si te acercás. ¿Es ahí, Brenda? ¿Podés? ¿Me la lleva? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, soy ilustradora de la revista hace algunos años y ahora estoy haciendo las portadas de Crisis en el Aire. Gracias porque me tocó un año muy divertido para dibujar. Tengo muchas fotos de Milei en mi computadora, lo cual es polémico. Pero bueno, está buenísimo el espacio que le da la revista a la imagen, como decía recién el compañero fotógrafo. Eso en parte también es gracias a Jazmín y a Ezequiel, que anda por allá, el editor de ilustraciones. Un aplauso. Como decía el compañero, es bastante importante en la revista lo visual. No es algo que acompaña y se labura mucho qué es lo que se va a decir y cómo se va a decir. Entonces, eso también es muy único, me parece, porque no sé si hay otros espacios en los cuales se le da tanta relevancia y que además una revista en papel que tiene esa cuestión como anacrónica de que va a seguir estando ahí y que permite esos espacios de encuentro también, no solamente eso, sino todo. Y creo que soy la única ilustradora de la revista que está acá, si no hablo en nombre del colectivo de ilustradores de Crisis. Que nada, que gracias por ser parte de este proyecto tan lindo que tienen y que es súper importante, sobre todo ahora, como hablar del presente todo el tiempo y también es un desafío como ilustradora todas las semanas en esta locura de país en la que el martes pasa una cosa y el jueves se dio vuelta todo, tener que repensar y elaborar eso y todo el tiempo estar hablando del presente y pensarlo y que sea algo tan importante y cotidiano en nuestras vidas, por lo menos a las personas que somos medianamente politizadas y nos interesa también la rosca y lo que está pasando. Así que, nada, gracias. Gracias a vos, Brenda. Sí, bueno, si les parece vamos cerrando, o sea, vamos a seguir acá en la... Seguimos conversando ahora en otra instancia, en otro contexto, tomando algo y seguramente vamos a bailar también. Solamente quería decir que eso. Me dicen allá que hay que, o sea, ahí están los números de revistas, los que no han llegado hasta acá, están todos los números, el nuevo también. La gente que no le ha llegado a la casa y que está suscripta puede ir a buscarla ahí, ¿no? Bueno. Los suscriptos primero y las suscriptas. No, dicen que no, quieren vender, quieren facturar. Tienen el postnet, ¿no? Entonces se lo están estrenando, entonces están ahí que quieren vender todo. Para el que no tiene efectivo. Y también acá las compañeras con las... ¿Ustedes tienen postnet también? Le podemos prestar, ¿no? Le podemos prestar el nuestro. Ah, transferencia, bueno. Bueno, y también los compañeros y compañeras acá del JJ que están ahí con mucha bebida y comida. Así que seguimos ahora. Solamente quería para cerrar decir que la sensación que tenemos, ya hemos... En estas semanas, no sé, los que más nos siguen han visto que hemos estado en varios lugares, en Montevideo, en Mendoza, en diferentes lugares. Y la sensación es que hay un cambio de clima. Y creo que hoy se ha verificado. No lo queríamos decir antes, pero me parece que el tipo de conversación que hemos tenido demuestra que hay por lo menos un cambio de momento. Ya no es una situación de tanta catarsis, de tanta parálisis, de tanto pasmo,
Me parece que empiezan a moverse cosas. Eso no, como bien han dicho los compañeros y compañeras que han tomado la palabra, eso no genera una solución inmediata. Eso no quiere decir que ya estamos ante algo, digamos, que podamos festejar, aunque vamos a festejar ahora, pero sí me da la sensación de que hay un cambio de etapa y eso está muy, muy interesante y creo que es un desafío para la revista y para todos nosotros y nosotras poder de alguna manera expresar. Así que esa sería la idea en los próximos números y en los próximos podcasts y que un poco podríamos definir, como dijo Villuya, con la idea de electricidad. Hay algo de electricidad en el ambiente y capaz que conviene meter los dedos en el enchufe. Vamos a festejar con la torta, no sé si había ahí una... ¡Que nos cumplas feliz! Yo me voy al baño, sí. ¡Que nos cumplas feliz! Un aplauso también para el Rata, el diseñador desde el número 1 de la revista. Es el número 1. Línea fundadora. Está Juancito también, no sé si lo nombramos, Juancito que está haciendo el video. Dale, Flor. Porque soy la más joven. Gracias a todos por venir. No se vayan. Siguen en las consolas DJ Jabo. Compren la revista. Suscríbanse. Si la tienen, se la compran a un amigo. Nos escuchan mañana en el podcast. Gracias. Gracias al JJ.